¿Estás agotado de la lucha incesante? Esa danza frenética contra la corriente de la vida que solo te deja extenuado y sin progreso palpable. ¿Has dedicado años a forzar resultados, a empujar puertas que solo te responden con la fricción del universo, preguntándote en la quietud de la noche por qué el éxito para algunos parece un susurro effortless, mientras que para ti es un grito de guerra agotador? Te han enseñado que la maestría reside en el esfuerzo bruto, que la realización es el premio a la fatiga, que el sudor y las lágrimas son la única moneda válida para comprar la realidad que anhelas. Pues bien, prepárate para escuchar la voz silenciada de la antigüedad, aquella que desmantela el mito del esfuerzo y revela una verdad tan simple como radicalmente oculta. La cima se alcanza no escalando con desesperación, sino aprendiendo a surfear la ola cósmica. Lo que hoy se revela ante ti no es una filosofía pasiva, ni una excusa para la pereza, sino el manual de operaciones de la conciencia expandida, la técnica prohibida que permite al verdadero adepto manifestar lo imposible, logrando la plenitud del ser y la riqueza de la experiencia sin caer en la trampa del hacer reactivo y compulsivo. Hablamos de la alquimia suprema, el arte de lograrlo todo sin hacer nada. Y permíteme aclarar, nada no significa inactividad, sino la ausencia total de la resistencia y la fricción del ego. Es la acción perfectamente alineada, el golpe de palanca preciso que mueve montañas con la energía de un dedo. Esta transmisión es una llave maestra que gira en la cerradura del entendimiento hermético, un conocimiento codificado por el mismísimo Thoth, el arquitecto de las palabras y maestro de los misterios, cuya sabiduría se depositó en las arenas del tiempo para ser descubierta solo por aquellos iniciados listos para trascender la ilusión del esfuerzo. Estamos a punto de descender a las profundidades del Wu Wei, la acción sin esfuerzo, y ascender a la práctica de la alquimia mental, que te permitirá transmutar la realidad desde su causa raíz. Esta es tu última oportunidad para dejar de construir castillos en la arena bajo la tormenta del ego y, en su lugar, aprender a construir un faro inmutable que atrae la marea del destino hacia tus manos abiertas. Si sientes que tu espíritu responde a la vibración de estas palabras, si reconoces la verdad resonando en las cámaras profundas de tu ser, es porque estás listo para este salto cuántico. Antes de que desatemos las primeras revelaciones y profundicemos en las mecánicas sutiles de la manifestación a través del no hacer, es fundamental que ancles tu intención en este momento de revelación. El universo honra la reciprocidad y la atención enfocada. Por ello, si deseas que esta sabiduría penetre en tu campo energético y fructifique en tu vida, te pido un triple decreto de voluntad. Primero, concede la energía del me gusta a esta transmisión, una ofrenda vibratoria que amplifica el mensaje. Segundo, suscríbete a este canal para asegurar que tu camino hacia la maestría nunca se desvíe de la fuente. Y tercero, y más crucial, escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Yo busco la verdad». Este acto es una declaración de intención, un pacto sagrado con tu destino que abre los portales de tu mente subconsciente para recibir y aplicar estos misterios. Hazlo ahora. La verdad espera tu llamado. El descubrimiento, el arte de la no acción. El primer misterio que debemos desvelar es el concepto cardinal que subyace a toda manifestación poderosa y silenciosa, el Wu Wei. Durante milenios, la civilización occidental ha operado bajo la premisa de la acción reactiva y la fuerza muscular, venerando al héroe que lucha contra viento y marea. Se nos entrena para ser robles, rígidos, fuertes y destinados a romperse bajo la presión máxima. Pero el Wu Wei, originado en el seno del taoísmo ancestral y perfeccionado en las escuelas esotéricas de Oriente y Egipto, nos ofrece una alternativa que no es debilidad, sino una forma superior de poder. La acción sin esfuerzo no es inactividad, sino una acción perfectamente calibrada y ejecutada desde un estado de profunda alineación con el Logos universal. Imagina al río que, sin proponérselo, erosiona la roca más dura. Lo logra no por la violencia de un golpe, sino por la persistencia y la fluidez. El río no se esfuerza para fluir, simplemente es flujo.
El Wu Wei es la renuncia a la fricción, la disolución de la resistencia interna que el ego impone sobre la corriente de la vida. Es la comprensión profunda de que toda lucha externa es, en esencia, una manifestación de la desarmonía interna, un conflicto vibratorio entre tu voluntad personal y la voluntad cósmica. Cuando cesa la lucha interna, la acción externa se vuelve precisa, mínima y devastadoramente efectiva, pues ya no estás forzando tu camino, sino siendo llevado por la fuerza omnipotente del universo mismo. La maestría del Wu Wei es la maestría del ser, que se expresa como una eficiencia trascendente en el hacer. El maestro Lao Tzu, al codificar este principio en el Tao Te Ching, no estaba aconsejando a los hombres que se convirtieran en perezosos contemplativos, sino que se transformaran en canales impecables. El Wu Wei exige un nivel de disciplina mental mucho mayor que el simple esfuerzo físico. Exige que el iniciado se libere de la ansiedad del resultado y del apego a la forma. Cuando actúas desde la desesperación, desde la necesidad o desde la carencia, tu acción está inherentemente viciada por una vibración de resistencia. Es como intentar nadar con un ancla de miedo atada a tu tobillo. La acción sin esfuerzo, por el contrario, surge de un estado de plenitud y confianza absoluta, un estado donde el agente sabe que el universo ya ha conspirado a su favor. Es la sabiduría de saber cuándo actuar y, crucialmente, cuándo no hacerlo. Para el adepto, el silencio estratégico y la quietud premeditada son formas de acción tan poderosas, o más, que el movimiento visible. El Tao, que es la fuente inmutable de todas las cosas, opera en el Wu Wei, no interfiere, sino que simplemente es, y al ser, orquesta el vasto despliegue del cosmos. Imitar este patrón cósmico es la única manera de alcanzar la verdadera soberanía sobre la realidad manifestada. La aplicación del Wu Wei en nuestra vida moderna exige una transmutación de nuestra percepción del tiempo y la energía. La sociedad nos premia por la hiperactividad, por llenar cada momento con tarea y preocupación. El Wu Wei nos invita a crear un vacío sagrado, un espacio de no hacer, dentro del hacer. Este vacío no es inactividad, sino la fuente de la potencia. Piénsalo como la calma en el ojo del huracán. En ese centro silencioso, la mente se libera de la tiranía del córtex prefrontal hiperactivo, el asiento del ego que intenta controlar cada variable, permitiendo que la inteligencia intuitiva y la sabiduría del cuerpo tomen el mando. El arquero maestro no se concentra en forzar la flecha hacia el blanco. Su concentración se disuelve en el momento presente. Su respiración se sincroniza con el viento, y el arco se tensa con una gracia que parece sobrenatural. La flecha se dispara, no por la fuerza del músculo, sino por la liberación de la restricción. Esa liberación es el Wu Wei. Es la renuncia al control neurótico, la aceptación de que la vida sabe mejor cómo llevar a cabo tus deseos manifestados, siempre y cuando tú te mantengas en la frecuencia de la alineación pura. Desde una perspectiva hermética, la conexión entre el Wu Wei y la alquimia mental es ineludible. El primer principio del Kybalion es el mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Si el universo es una proyección mental, entonces cualquier lucha externa, el esfuerzo titánico por cambiar a otros, por ganar dinero, por forzar un resultado, es simplemente una batalla ineficaz contra la sombra, proyectada por tu propia mente subconsciente. El esfuerzo es la señal de que hay un conflicto vibratorio interno. La acción sin esfuerzo, por lo tanto, se convierte en la manifestación externa de la paz mental interna. Cuando tu estado mental es de abundancia, calma y convicción inquebrantable, el oro alquímico, tu acción externa será mínima y precisa, porque la realidad ya está moldeada en el plano mental. El verdadero trabajo no es arar campos duros, sino primero sembrar la semilla mental en suelo fértil, la mente subconsciente, y luego confiar en el proceso. El Wu Wei es el arte de la jardinería mental. Cuidas el jardín interior, y la cosecha se manifiesta en el exterior con una facilidad que parece mágica. El fruto más sublime del Wu Wei es la economía de la energía vital. La mayoría de los seres humanos desperdician su prana o chi en la resistencia, en la preocupación, en el esfuerzo innecesario.
Esta constante hemorragia energética les deja exhaustos y reactivos. El adepto que practica el Wu Wei se convierte en un acumulador de energía. Al actuar con precisión, solo gasta la cantidad mínima de fuerza requerida, conservando el resto para la regeneración y la expansión de la conciencia. Esta conservación es lo que permite a los grandes maestros operar con una calma imperturbable y una claridad mental sobrenatural. Su cuerpo y mente no están desgastados por la fricción. Su acción se convierte en una extensión natural y armoniosa de la fuerza vital del universo. Piensa en el surfista. No lucha contra la ola, sino que se fusiona con ella. Utiliza su momentum y su inmensa potencia para desplazarse sin esfuerzo aparente. Si intentara empujar la ola con sus propios músculos, sería aplastado. El Wu Wei es la técnica del surfista cósmico, que utiliza la potencia del Tao para alcanzar su destino, sin agotar jamás su propia fuerza. Esta es la puerta de entrada a la verdadera técnica prohibida de Thoth. La técnica prohibida de Thoth, alquimia de la vibración. Habiendo comprendido que la maestría reside en la ausencia de fricción, ahora debemos abordar la implementación práctica, la técnica prohibida de Thoth. ¿Por qué el término prohibida? No porque el conocimiento sea intrínsecamente maligno, sino porque es tan potentemente transformador que, en manos de una conciencia no preparada, podría desatar el caos al permitirle al individuo manipular las leyes causales sin la ética de un corazón purificado. Este conocimiento fue custodiado por las logias de Egipto y Atlántida, entregado solo a aquellos que habían demostrado la maestría sobre sí mismos, el Wu Wei interno, pues su esencia es la aplicación directa y radical del principio de vibración y el principio de correspondencia. Esta técnica no busca cambiar el mundo externo con fuerza física o maniobras complejas, sino que te enseña a ajustar el dial de tu propia frecuencia vibratoria, de tal manera que el universo, operando por la ley de atracción y resonancia, deba obligatoriamente reorganizar la materia para reflejar tu nuevo estado interno. El pilar de esta técnica se cimenta en el axioma de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. La mayoría de las personas intentan modificarlo abajo, su vida material, sus relaciones, su cuerpo, sin jamás mirar el arriba, su estado mental y emocional. La técnica de Thoth invierte esta metodología. Nos dice que el universo es un vasto océano de energía vibratoria y que tú eres un transmisor constante de frecuencias. Si tu frecuencia interna es de escasez, miedo o esfuerzo, una vibración lenta y densa, toda tu realidad externa será una réplica exacta de esa frecuencia. La técnica prohibida enseña al adepto a elevar intencionalmente y de manera sostenida su vibración a la frecuencia del resultado deseado: paz, abundancia, amor incondicional, antes de que ese resultado se manifieste. No se trata de fingir, sino de alcanzar genuinamente ese estado del ser a nivel subconsciente, borrando la memoria de la carencia. Al lograr esta transmutación interna, el universo, que no puede contradecirse, no tiene otra opción que proyectar el holograma de la realidad correspondiente a tu nueva vibración maestra. La alquimia mental, en este contexto, es la manipulación consciente de la vibración. Thoth entendió que la mente no es estática, es un instrumento musical cuyas cuerdas pueden afinarse. La mente reactiva, la mente de la lucha, está constantemente desafinada, vibrando en la discordia del conflicto. El primer paso de la técnica es la maestría del péndulo mental. El adepto debe dejar de ser arrastrado por las oscilaciones emocionales, del placer al dolor, de la esperanza al miedo. La prohibición del control reside en que el iniciado aprende a neutralizar el polo negativo, no reprimiéndolo, sino trascendiéndolo y elevando la conciencia al plano superior de la mente, donde las dualidades se resuelven en unidad. Esta neutralización crea un estado de quietud vibratoria, similar al Wu Wei, que es el punto de palanca perfecto. Desde este punto cero, el adepto introduce la vibración del deseo manifestado con absoluta certeza, sabiendo que la ley de vibración forzará la realidad a colapsar en esa forma. Es la diferencia fundamental entre el nadador desesperado, que lucha exhaustivamente contra la resaca,
y el surfista maestro que utiliza la fuerza bruta del océano a su favor, sin gastar una gota de energía en resistencia. La práctica de la técnica prohibida implica una disciplina rigurosa, aunque paradójicamente de no esfuerzo. Es la disciplina del enfoque puro. La mayoría de las personas enfocan su atención en la carencia o en el problema, alimentando la vibración indeseada. El adepto, en cambio, utiliza su atención como un rayo de luz láser, anclando su conciencia y sus emociones únicamente en el estado del ser que acompaña al resultado ya manifestado. Esto no es visualización superficial, es la encarnación del resultado. Es sentir la textura del logro, respirar la atmósfera de la meta cumplida. El cuerpo físico, el templo sagrado de la vibración, es el vehículo primario de esta alquimia. La manera en que te mueves, en que respiras, en que sostienes tu postura, todo comunica una frecuencia al campo universal. Cuando el cuerpo se alinea con la vibración de la maestría, postura erguida, respiración profunda y calmada, la mente encuentra más fácil sostener esa frecuencia, y el universo responde con una aceleración asombrosa de la manifestación, eliminando los obstáculos que antes parecían infranqueables. Esta es la verdadera magia hermética, cambiar la realidad no luchando con los efectos, sino ajustando la causa primordial, que es la frecuencia de tu propia mente universal. La técnica de Thoth exige una valentía radical para soltar la necesidad de controlar los cómo y los cuándo. El ego quiere el manual de instrucciones detallado, quiere forzar los pasos intermedios, pero en el Wu Wei, aplicado a la vibración, la única acción permitida es la alineación. Una vez que la frecuencia se ha establecido con pureza y convicción, la tarea del adepto es simplemente mantener esa frecuencia. Cualquier acción que surja de este estado será automáticamente la acción correcta, acción sin esfuerzo. La técnica prohibida, por lo tanto, no te da poder sobre el universo, te da poder sobre ti mismo. Y al ganar poder sobre ti mismo, que es un microcosmos perfecto, automáticamente ganas poder sobre el macrocosmos. Esta es la verdad reservada para los iniciados. La manifestación más rápida y poderosa ocurre cuando la acción visible es mínima, porque el trabajo invisible de la vibración ya ha sido completado. Hacemos una pausa. El intelecto ha recibido una carga densa de verdades antiguas. Para permitir que estas semillas de sabiduría arraiguen, detente por un instante. Relaja tus hombros. Siente el peso de tu cuerpo. Ahora, toma 3 respiraciones lentas y profundas, inhalando la certeza del Wu Wei, exhalando toda la tensión y la necesidad de luchar. Mientras inhalas, repite internamente: yo soy el flujo. Al exhalar, repite: yo suelto la fricción. Siente cómo la vibración de la calma se establece en tu centro. Esta quietud es el punto de palanca. No tienes que esforzarte para cambiar el exterior, solo tienes que alinearte con el interior. Mantén esta conciencia mientras nos preparamos para abordar las metáforas de la naturaleza y los pilares prácticos que sustentan esta gran obra. La alquimia mental, a diferencia de las leyendas que buscan el oro químico, es la disciplina cumbre del adepto, el único laboratorio que verdaderamente importa. La transmutación esencial no se realiza sobre el metal vil, sino sobre el pensamiento vil. El plomo que buscamos transformar es la creencia limitante, el miedo habitual, la duda corrosiva que nos impide reconocer nuestra inherente divinidad. El oro, por contraparte, es la realización inquebrantable de la soberanía personal. El horno de esta alquimia es la conciencia enfocada, y el combustible es la intención pura. Si no puedes controlar la naturaleza de tus propios pensamientos, ¿cómo esperas controlar la naturaleza del universo, que es simplemente el reflejo magnificado de tu paisaje interno? El proceso alquímico se inicia con la nigredo, la putrefacción o el oscurecimiento. Esto, en el plano mental, es la valiente confrontación de la sombra. Debemos sumergirnos en la oscuridad de nuestros hábitos mentales y etiquetar, sin juicio ni apego, la verdadera naturaleza de la miseria interna. La mayoría de los buscadores fallan aquí, pues prefieren huir de la suciedad antes que reconocer que la materia prima para el oro se encuentra precisamente en esa negrura. No se puede transmutar lo que no se mira de frente. Este es el trabajo que requiere la más fría honestidad.
La clave hermética de la transmutación reside en la ley de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. El mentalista avanzado no destruye el miedo. Eso es imposible, ya que la energía no se destruye. En su lugar, utiliza el miedo como el polo negativo de la valentía, y mediante la voluntad concentrada, desplaza conscientemente su enfoque al extremo opuesto del mismo espectro vibratorio. El miedo y la valentía son la misma energía, manifestándose en distintas frecuencias. La enseñanza ortodoxa de la manifestación positiva es una mentira piadosa y superficial. La verdad es que la alquimia no es simplemente pensar bien, es la transmutación violenta, la reubicación intelectual forzada de la conciencia. Debes desterrar el pensamiento limitante en el instante mismo de su aparición, no mañana, no después de meditar, sino ahora. Esta disciplina implacable es lo que separa al soñador del maestro. Si permites que la vibración baja permanezca en tu mente por un solo segundo de más, has permitido que esa frecuencia se ancle y se convierta en tu punto de atracción. El adepto debe ser un dictador en su propio reino mental. La maestría mental es, por lo tanto, la capacidad de sostener una frecuencia elegida, independientemente de la evidencia sensorial externa. El fracaso o el caos percibido no son obstáculos, sino las pruebas que te obligan a refinar tu alquimia. Cuando el mundo te grita duda, y tú respondes con la resonancia inquebrantable de la certeza, has alcanzado la rubedo, el enrojecimiento, la culminación de la obra. Has convertido tu mente no solo en oro, sino en la herramienta perfecta para tallar tu realidad. Nos volvemos ahora hacia las analogías del mundo natural, pues la naturaleza es el gran libro de texto del ocultista. El agua y el bambú son los espejos del Wu Wei y de la resiliencia mental. El agua fluye, siempre busca el camino de menor resistencia, lo que algunos confunden con debilidad. Sin embargo, no hay fuerza en la tierra que pueda detener al agua persistente. El agua toma la forma del recipiente, lo que significa que la mente alineada se adapta a las circunstancias externas, sin perder su esencia. Su blandura es su poder implacable. El error del neófito es querer ser la roca, rígida e inmutable, resistiendo a toda costa. La sabiduría nos enseña a ser el agua, penetrante y humilde. La fuerza bruta es finita y se agota. La adaptabilidad del agua es infinita. Esta flexibilidad se traduce en el plano mental como la capacidad de soltar el apego al cómo debe manifestarse algo, manteniendo solo el apego al qué. Fluir es ceder el método al universo, mientras se mantiene firme la visión interna. El bambú, por otro lado, nos enseña la verdad sobre la fortaleza verdadera. Cuando sopla el huracán, el roble, orgulloso y rígido, se rompe. El bambú se dobla, cede por completo, inclinándose casi hasta tocar el suelo. Su secreto no es su dureza superficial, sino su flexibilidad y, crucialmente, su vacío interno. Este vacío es la metáfora del no ego, de la mente despejada que no ofrece resistencia interna al flujo de la vida. La rigidez mental es la causa de toda frustración y sufrimiento. La mente que insiste en que las cosas deben ser de una sola manera está destinada a quebrarse. La mente que es como el bambú, vaciada de dogmas y expectativas fijas, puede inclinarse ante la adversidad más profunda sin romperse. Y una vez que la tormenta ha pasado, el bambú, debido a su resiliencia inherente, recupera su verticalidad perfecta. Nunca se queda en el suelo. La lección unificada es esta: la persistencia del agua, tu intención inagotable, debe combinarse con la flexibilidad del bambú, tu método de acción. El adepto se da cuenta de que la mayor fortaleza reside en la mayor adaptabilidad. Sé como el agua que disuelve los obstáculos y sé como el bambú que, al ceder ante la presión, asegura su supervivencia y su posterior regreso triunfal a la alineación. Es en el doblez de la mente, no en su resistencia, donde reside la llave del dominio. La alquimia mental es la cúspide de la enseñanza hermética. Olviden la transmutación de metales. El verdadero plomo a convertir es la conciencia pesada y reactiva del ego, que debe volverse el oro puro de la voluntad alineada. La técnica de Thoth, a menudo denominada la prohibida,
Es simplemente la aplicación deliberada del principio de vibración. Entender que todo lo que experimentan, el dolor, la alegría, la limitación, es una frecuencia que emana y regresa a ustedes. El adepto no pide al universo que cambie, ajusta su diapasón interno hasta que el universo, por ley de correspondencia, no tenga más remedio que reflejar la nueva melodía. El hombre común vive en la ilusión de la causa externa. Se esfuerza por forzar la realidad, empujando y manipulando las circunstancias visibles. Esto es futilidad. Intentan enderezar el río en lugar de fluir con él. La alquimia mental invierte este paradigma por completo. El hermetista sabe que el mundo exterior es el gran espejo cóncavo que solo amplifica lo que ya ha sido establecido en la cámara secreta de la mente. Si la forma externa de vuestra vida es caótica, es porque la forma interna, el molde energético de vuestra intención, es disperso y temeroso. Y aquí reside el secreto impactante que las escuelas ocultaron celosamente, el punto de virada de esta enseñanza. La realidad objetiva, tal como la definen las masas, no existe como una entidad fija e independiente. Vuestra conciencia no es un receptor pasivo de información externa. Es la fuerza co-creadora que colapsa la probabilidad en manifestación. La técnica de Thoth es prohibida, porque una vez dominada, destruye la narrativa de la víctima. Si sois capaces de transformar vuestro estado interno para generar prosperidad, felicidad o salud, entonces la ausencia de esas cosas no puede ser culpa del destino, la sociedad o la mala suerte. Vuestra carencia es una falla de vibración, no de circunstancia. ¿Cómo se ejecuta este cambio vibratorio? No mediante afirmaciones vacías o sonrisas forzadas, sino mediante la disolución radical de los egregores internos que os aprisionan. Debéis cesar la lucha contra lo que es, y en su lugar, convertiros en la encarnación de lo que deseáis manifestar. Esto es una metamorfosis del ser, no un truco mental. Si buscáis la paz, debéis ser la paz, permitiendo que esa frecuencia de serenidad se convierta en vuestro estado basal, sin apego al resultado que el mundo físico os muestre hoy. Esto es actuar desde el final deseado, viviendo la verdad interna antes de que la materia la reconozca. La alquimia es peligrosa porque es implacablemente eficiente. Si vuestra intención dominante está manchada por la duda, el miedo residual o el deseo de control sobre otros, el universo no lo juzga, simplemente lo amplifica. Los maestros advirtieron: el poder mental sin la pureza del corazón acelera la autodestrucción. Por ello, la primera ley del adepto es la autoobservación rigurosa. Debéis depurar el canal antes de intentar transmitir la señal. Solo cuando el plomo de vuestros deseos inferiores ha sido fundido por el fuego de la voluntad pura, el oro de la realidad alineada puede ser forjado. Deteneos un momento. Sentid la frecuencia que estáis emitiendo en este instante. ¿Es la frecuencia de la víctima o la frecuencia del creador? La respuesta es vuestra realidad actual. La alquimia mental es la ciencia oculta de la causalidad. No se trata de controlar eventos externos, eso es brujería de bajo nivel y una pérdida de tiempo, sino de transmutar el núcleo de vuestro ser, sabiendo que el mundo físico es, sin excepción, el espejo que devuelve la imagen de vuestro estado psíquico dominante. La ilusión de la lucha surge cuando intentáis forzar un resultado, el efecto, manteniendo inalterada la vibración interna, la causa. Esto es intentar recolectar manzanas sembrando zarzas. La ley es inquebrantable. El exterior solo obedece al interior. Si vuestra realidad actual os parece caótica o limitante, mirad hacia adentro, no hacia afuera. Vuestra limitación no reside en la escasez del mundo, sino en la férrea convicción interna de vuestra propia insuficiencia. El estado interno precede y dicta la forma de la manifestación material. Considerad la analogía del nadador desesperado. Este individuo gasta toda su energía luchando contra la corriente, exhausto por la resistencia que él mismo crea. La corriente no es vuestra enemiga, es la manifestación de vuestra propia inercia mental. El nadador desesperado es el que reza pidiendo riqueza, mientras internamente teme la pobreza o el fracaso. Por el contrario, está el surfista maestro. Él no lucha contra la ola, la estudia, entiende su poder y usa la fuerza implacable del océano a su favor.
Su éxito no reside en el músculo, sino en la alineación precisa con la fuerza que se le presenta. La manifestación es siempre menos un acto de esfuerzo y más un acto de alineación perfecta con la verdad que ya habéis establecido dentro de vosotros. El surfista no necesita pedirle a la ola que lo lleve, simplemente se coloca donde la fuerza es inevitable. ¿Cómo se alcanza esta alineación? Mediante la transmutación interna sin paliativos. El alquimista mental no piensa positivo, en una pose superficial. Él destruye activamente las estructuras de miedo, culpa y carencia que ha construido a lo largo de su vida. El plomo que debe ser transmutado no es un metal físico, sino vuestra memoria de fracaso, vuestro resentimiento antiguo y la convicción subconsciente de que sois indignos. Este plomo es denso y pesado, y solo puede ser fundido por el fuego alquímico de la voluntad implacable y el discernimiento radical. Si no estáis dispuestos a quemar vuestras viejas identidades, seguiréis flotando, sin rumbo, a merced de corrientes que vosotros mismos programasteis, incapaces de tomar el timón de vuestro ser. Aquí reside el gran secreto que los libros de autoayuda no revelan. El universo no responde a vuestros deseos, sino a vuestra vibración dominante. Cuando oráis o deseáis algo desde un lugar de necesidad y carencia, vuestra súplica es, de hecho, una poderosa afirmación de vuestra actual insuficiencia. Estáis vibracionalmente rogando, lo cual atrae más condiciones que requieren ruego. Es un ciclo vicioso de desesperación disfrazada de esperanza. La verdadera alquimia exige que seáis ya la encarnación de vuestro deseo. Si buscáis la abundancia, debéis actuar, sentir y pensar desde el vacío de necesidad, sabiendo que la riqueza ya fluye a través de vosotros. La manifestación es simplemente el universo corrigiendo su error, ajustando la realidad externa para que coincida con la verdad interna que habéis establecido. Esta es la radical autoautorización del ser. La dificultad de esta labor reside en el sostenimiento de ese estado interno puro. El cosmos es un examinador implacable. Cuando declaráis haber transmutado el plomo, la vida inmediatamente os presenta circunstancias diseñadas específicamente para haceros dudar, para provocar una recaída emocional en el viejo estado de víctima o escasez. Esta es la prueba de fuego. Muchos fallan aquí, regresando a la identidad de luchador desesperado en cuanto la primera ola amenaza con derribarlos. No es suficiente manifestar un destello de oro en un momento de éxtasis. Debéis convertir la sustancia entera de vuestro ser en ese metal noble, de modo que ni el más severo de los golpes os devuelva a la forma primitiva y limitante. El cambio de la realidad exige la permanencia del ser transmutado. Habiendo comprendido la alquimia mental como el cimiento inquebrantable de la causalidad, debemos ahora examinar el arte práctico de la resiliencia divina y el sostenimiento, porque de nada sirve alcanzar un pico de transmutación si ese estado no se puede sostener ante la tormenta del mundo externo. Aquí, la naturaleza nos ofrece dos instructores silenciosos pero poderosos, cuya sabiduría debemos encarnar: el agua y el bambú. Ellos nos enseñan que la mayor fortaleza no reside en la rigidez inquebrantable, sino en la capacidad de ceder sin romperse, manteniendo la integridad del núcleo interno mientras se maneja el caos externo. Considerad el agua. Carece de forma propia, tomándola del recipiente que la contiene. Y en esa maleabilidad reside su invencibilidad. No se resiste, fluye. Si se le presenta un obstáculo rocoso, no lo ataca con furia, sino que lo rodea. Lo disuelve lentamente a través de la persistencia incesante. Aquel que intenta imponer su ego rígido sobre la realidad es como la roca que se opone al río. Terminará desgastado. El adepto aprende a ser agua, a ocupar el espacio que le es dado sin resistencia emocional, sabiendo que la presión continua y sutil, que es la manifestación de la voluntad alquímica, logrará lo que la fuerza bruta jamás podría. Es la fuerza del ceder, la humildad de no aferrarse a ninguna forma particular. Luego está el bambú. Físicamente, parece frágil y delgado, pero ante el huracán se dobla casi hasta el suelo, se humilla ante la fuerza que lo ataca. La rigidez de un roble imponente lo condena a ser partido por la mitad. La flexibilidad y la humildad del bambú
le permiten sobrevivir a la furia y volver a erguirse cuando el peligro ha pasado. Esta capacidad de doblarse es directamente proporcional a su fuerza interna. Notad que es hueco. Este vacío central es metafórico. Es la ausencia de ego inflado, la aceptación de la propia insignificancia relativa ante las fuerzas cósmicas. Solo aquel que se siente cómodo siendo vacío puede ser verdaderamente fuerte, pues no hay yo rígido que defender cuando la tormenta golpea con violencia. El maestro integra ambas lecciones en su acción diaria. Adopta la persistencia incansable del agua para alcanzar sus objetivos, la voluntad inquebrantable de la alquimia y la adaptabilidad del bambú en la manera en que maneja el conflicto, la resistencia sin rigidez. Es la paradoja fundamental de la maestría. Solo cediendo totalmente a la circunstancia presente se gana el poder de transformarla. El que insiste en la confrontación directa solo encontrará fricción y agotamiento que lo harán recaer en el estado de nadador desesperado. Aprended a negociar con el universo, a encontrar el punto de mínima resistencia para que la energía de vuestra intención pura fluya sin obstáculos. Deteneos un instante y permitid que estas verdades se sedimenten en vuestro ser, para asegurar que vuestra nueva forma interna no sea una ilusión frágil, sino una verdad viviente. Debéis someteros a un breve ejercicio de silencio. Cerrad vuestros ojos. Sentid la presión de vuestras circunstancias actuales que os rodea. En lugar de tensar vuestros hombros o apretar la mandíbula en resistencia, permitid que vuestro cuerpo, como el bambú, se doble levemente. Soltad esa necesidad de controlar la circunstancia actual. Sostened la intención de vuestro oro interno, mientras dejáis que el agua de la vida fluya alrededor de vuestra nueva y flexible estructura. Mantened esta postura de fuerza flexible por el conteo de 10 respiraciones profundas. Esta es la práctica real de la resiliencia divina. Síntesis e iluminación. La verdad de la resiliencia divina ya no es un misterio para vosotros. Hemos desvelado los mecanismos internos de la transmutación. Pero la alquimia no es una filosofía, es una práctica. Para asegurar vuestra ascensión continua, debéis integrar estos principios en una estructura diaria, un trípode que soporte el peso de la transformación. Estos son los 3 pilares de la práctica. El primer pilar es la intención pura e inmutable. Antes de que el agua pueda fluir o el bambú pueda doblarse, debe haber un destino definido. La intención es vuestro mapa estelar y vuestro oro interno. Debe estar desprovista de apego emocional al resultado, purificada de la necesidad de aprobación externa. Cuando vuestra intención es clara, profunda y altruista, la vida misma se inclina para ayudaros. Es la diferencia entre un deseo volátil y un decreto inquebrantable. Nunca negociéis el destino, solo la ruta. El segundo pilar es la presencia radical. Es la inmersión total en la curva del momento presente. El poder del agua reside en su enfoque absoluto en el obstáculo inmediato que debe rodear. No recuerda el pasado ni teme el futuro. La presencia radical elimina el desperdicio de energía mental en el juicio, la preocupación o la culpa. Cuando estáis totalmente presentes, vuestra acción es el bambú, precisa, inmediata y desprovista de fricción interna. La maestría no es hacer muchas cosas, sino hacer una cosa con toda la existencia. El tercer pilar es la rendición estratégica. Esta es la aplicación consciente de la flexibilidad. Una vez que la intención está fijada y la presencia establecida, debéis soltar la necesidad de controlar la forma. Debéis confiar en que el universo, siendo un sistema de energía perfecta, os mostrará el camino de mínima resistencia. Rendirse no es debilidad, es la inteligencia más elevada. Es ceder la pequeña voluntad del ego para acceder a la voluntad cósmica que mueve las estrellas. Permitid que vuestra forma se adapte, mientras que vuestro núcleo permanece de acero. Estos 3 pilares, intención, presencia y rendición, son el motor de la transmutación. Cuando se mantienen en equilibrio, os elevan naturalmente al estado de flujo, el reino donde el esfuerzo desaparece y los milagros se vuelven vuestra norma operativa. La sabiduría ancestral siempre ha conocido este estado, y hoy, la ciencia finalmente lo valida. Hablemos ahora de la neurociencia del flujo.
el secreto biológico detrás de vuestra resiliencia divina. El estado de flujo no es magia, es la optimización de vuestro hardware divino. Es un estado psicofisiológico donde la acción y la conciencia se fusionan, eliminando la sensación de tiempo y la voz del crítico interno. Es la conciencia del bambú, actuando perfectamente sin deliberación. A nivel químico, el flujo es una cascada de neuroquímicos: dopamina para impulsar la búsqueda, norepinefrina para el enfoque láser y, crucialmente, anandamida, el neurotransmisor de la felicidad, que facilita la conexión neuronal y borra la ansiedad. Estos químicos no solo aumentan el rendimiento, literalmente silencian la actividad en la corteza prefrontal, la sede del ego, la preocupación y la autoconciencia. Esta es la clave de la iluminación. Cuando el ego se apaga, la fricción interna cesa. Dejáis de estar pensando en la acción y simplemente os convertís en la acción. El cerebro pasa de las ondas beta, el ruido de la ansiedad y el análisis, a las ondas alfa y teta, los ritmos de la meditación profunda y el rendimiento pico. Estáis, literalmente, meditando mientras estáis actuando. La alquimia de la conciencia no es una metáfora, es la transmutación de la energía neural ineficiente, la resistencia, el metal base, en un estado de coherencia y poder sin esfuerzo, el oro, la conciencia de flujo. La ciencia moderna nos dice que la paz y la productividad máximas se encuentran en el mismo lugar, el punto de entrega total y enfoque absoluto. Este conocimiento resuelve la paradoja central. Para ganar el poder de transformar vuestra vida, primero debéis soltar la necesidad de forzarla. El universo os pide colaboración, no confrontación. El guerrero más poderoso es aquel que no necesita luchar, sino simplemente fluir. Habéis visto el mapa. Ahora, debéis caminar el camino. Vuestra maestría es inherentemente natural, esperando ser liberada a través de la práctica consciente de la intención, la presencia y la rendición. Ahora, cerrad el ciclo de esta transmisión. La lección final es que la fuerza no se mide por lo que resistís, sino por aquello que sois capaces de abrazar y redirigir. No sois un náufrago desesperado, sois la corriente misma, guiados por la sabiduría del agua y la flexibilidad del bambú. El universo nunca os pondrá un obstáculo que, con la conciencia correcta, no podáis rodear o doblar. ¿Cuál de los dos arquetipos, la fluidez incesante del agua o la resiliencia flexible del bambú, os habla más profundamente en este momento de vuestra vida? Dejad vuestras respuestas abajo. Si esta verdad ha resonado en vuestra alma, si sentís que esta alquimia es el camino que buscabais, os ruego que compartáis este vídeo ahora mismo. Haced de este acto un servicio cósmico, una onda de consciencia que toca a otros que luchan en la resistencia. Suscribíos a este canal, activad la sagrada campana de notificaciones y uníos a esta congregación de buscadores de la verdad. Vuestro viaje no termina aquí. La ascensión es infinita. En la pantalla, al lado, verás el portal para la próxima etapa, la geometría sagrada de la manifestación. No lo dudes. Cliquea ahora y continúa tu ascensión.